Linares, 1994. En esta oportunidad les traje una partida modelo de todo lo que implica aplicar el estrangulamiento como estrategia de ataque y defensa en el ajedrez. En principio, vale decir que la estrategia del estrangulamiento, o boa constrictor, como es que también le dicen otros, consiste básicamente en buscar limitar al máximo las opciones posibles de sus rivales, de modo de obligarlos a tener que realizar movimientos desagradables o obligarlos a otorgar ciertas concesiones, en donde claramente quien aplica la estrategia quedará mejor. Particularmente creo que para lograr ser bueno en esta forma propia del juego posicional, se debe tener un profundo conocimiento de los conceptos en ciernes, de modo de lograr obligar a su rival a que se ingresa en la lucha detrás de tal o cual concepto, o incluso quedándose lo demasiado pasivo en la posición. Quien lo haga sin suficiente reacción lo hará con dificultades, de modo de que poco a poco serán quienes caerán en el largo plazo por su propio peso. Entonces, hoy les traje una partida que demuestra a las claras que en ciertas ocasiones aplicar el estrangulamiento puede ser la estrategia correcta. Eso sí, sin nunca olvidarse que vuestro oponente querrá contraatacar, a sabiendas que si se queda pasivo podrá perder la partida. Así que bueno, pasemos ahora a ver nuestra partida. En esta oportunidad, y la de blancas el gran maestro israelí Boris Gelfand, en contra del gran maestro y ex campeón del mundo, Garry Kasparov. Así que sin más preámbulos, comencemos. D4 inició Boris Gelfand. D5 siguió Garry Kasparov. C4, E6, caballo C3, alfil E7, C por D5, E por D5, alfil F4, caballo F6, E3, alfil F5, caballo G, E2, para desarrollar el caballo por G3. Vale decir que dama B3 era más precisa, presionando de inmediato B7, volviendo después de caballo G2, enroque corto, caballo G3, siguieron las blancas atacando el alfil de F5, alfil E6, alfil D3, desarrollando el alfil. Sospecho que con la idea de que el mismo pueda quedarse en una diagonal de ataque. Hay ideas en el que dicho alfil se puede ir a C2 y dama D3, atacando peligrosamente el enroque. Bueno, sigamos. Ahora C5. Siguió Garry Kasparov rompiendo D por C5, alfil por C5 y enroque corto blanco, caballo C6. Y lo cierto es que las negras han quedado con peón aislado en D5, por lo que resulta ahora importante detenernos un momento a valorar la posición y pensar cómo deberían jugar desde el punto de vista estratégico ambos bandos. Por un lado, vale decir que el bando negro debe intentar sostener su peón aislado, y no solo eso, sino que deberá buscar controlar el casillero denominado de liberación que va por delante, para que cuando sea oportuno pueda dicho peón ser enviado al ataque. Esto sería sobre el casillero D4. Y una ventaja que nos da la liberación de dicho peón aislado es que tras dicho avance al ataque, las piezas negras suelen quedar superiores en cuanto a actividad y dinámica en relación a antes del avance de dicho peón y su posterior simplificación. Por cierto, una ventaja que nos genera tener un peón aislado es que se abren columnas, por lo que resultará imperioso para ambos bandos disputar el control de ambas columnas, en este caso tanto la columna C como la columna E. Asimismo, ciertamente las negras han de aprovechar, si se puede, los casilleros protegidos que dicho peón aislado deja y ubicar allí algún puesto avanzado, entiéndase, un caballo o un alfil. Por el otro lado, las blancas deberán intentar explotar dicha debilidad, bloqueándola o fijándola, como es que se dice, para presionarla luego, y sobre todas las cosas, el bando blanco deberá tratar de controlar o invadir la casilla que va por delante de dicho peón aislado, de modo de no permitir que dicho peón aislado avance. Para ello deberá poco a poco ocupar los casilleros débiles que están alrededor de dicho peón aislado, presionándolo, y cuando sea posible lo han de hacer caer.
Concomitantemente a ello, por otras vías paralelas, ambos bandos deben mantener controladas las demás posiciones y, si se puede, cuando fuera posible, deberán atacar al rey enemigo y dar jaque mate. ¿Sí? Bueno, la partida ahora siguió con torre C1, ocupando la columna abierta C. Alfil D6, siguieron las negras, proponiendo el cambio de alfiles. Caballo G E2, siguió Boris Gelfand defendiendo, y ahora una idea importante en estos momentos para las negras es realizar el avance del peón aislado. El asunto es que si D4 pueden haber ciertos problemas tras. A ver, veamos. Si D4 seguiría alfil por D6, eliminando el mejor alfil negro, dama por D6, y ahora no se puede E por D4, como muchos podrán esperar, ya que la idea de las negras, por lo menos, será tratar de simplificar la posición y liberarse de ese peón débil. Si no, lo que pueden hacer ahora las blancas quizás es caballo B5, recuperando y quedando las blancas, por ende con peón de más. Y si dama D7, caballo B por D4, y si caballo por D4, caballo E por D4. Bueno, todo esto Kasparov lo vio y por eso hizo mejor, en vez de peón D4 buscando liberarse, hizo torre C8. Sigamos. Alfil B1, respondió Gelfand, conservándose en la diagonal y apuntando a H7. Y ahora sí, alfil por F4. Finalmente fueron las negras quienes entregaron su mejor alfil. Caballo por F4. Creo, sinceramente, que este cambio de alfiles ha sido un error estratégico para el negro. Mucho mejor era mover a 6, con idea de evitar que el caballo de C3 pueda mejorarse por B5. A ver, veamos, si en vez de alfil por F4, A6 con A6, las blancas ahora podrían seguir con, por ejemplo, con dama D2, y luego torre F de 1, controlando así el avance del peón aislado, seguido, por ejemplo, de caballo A4, y considero que ambos bandos estarían bien. De hecho, incluso estaría bueno, siendo negras, que sean las blancas quienes capturen en D6, de modo de que las negras puedan recapturar con dama y mejorar su posición drásticamente. Pero bueno, en la partida, las negras decidieron liquidar la pareja de alfiles con alfil por F4. Sigamos. Caballo por F4. Y ahora el alfil de E6 se tiene que mover, y lo cierto es que hace un movimiento curioso. Alfil G4, atacando a la dama de D1 y obligando a las blancas a hacer el obvio movimiento de neutralización con F3. Movimiento que beneficia justamente al blanco y neutraliza dicho alfil. Además, este F3 pone bajo control la casilla de E4. Igualmente vale decir que antes de alfil F4, el avance del peón aislado también era posible. A ver, veamos si en vez de alfil F4 hubieran las negras avanzado, aprovechado ese tiempo para avanzar. Lo que pasa es que tras caballo por E6, F por E6, E por D4 y caballo por D4, lo que creo que Kasparov ha pensado es qué hacer ahora, cómo progresar en dicha posición. Las blancas están ligeramente mejor, tienen un alfil en B1 que es muy bueno, pero las negras también están muy sólidas. El tema es que habría que preguntarse si las negras deseaban ingresar en este medio juego, donde toda la posición para las negras es muy pasiva. Otra idea posible, en vez de alfil G4, a ver, volvamos, en vez de alfil G4 era dama D6, mejorando la dama negra, y con ideas de ir, por ejemplo, a E5, para promover así la liberación de su peón aislado en mejores condiciones. Obviamente, las blancas seguirán con dama D2 para torre F de 1, y en algún momento incluso se puede hacer caballo C, E2, y saltar luego a D4 para bloquear dicho peón aislado. Sencillamente, las blancas tienen ventaja posicional. ¿Sí? En fin, en la partida las negras siguieron tras alfil G4, las blancas F3, alfil E6, dama D2,
dama E7, y de vuelta la liberación en D4 seguía siendo posible. De hecho, se podía hacer tranquilamente. Veamos, si en vez de dama E7 hubieran hecho D4, las blancas seguirían con caballo por E6, y si F por E6, E por D4, y si dama por D4, proponiendo, de hecho forzando el cambio de damas. Entiendo que tras dama por D4 y caballo por D4 entraríamos en un final técnico en donde las blancas están ligerísimamente mejor, solo por el hecho de que las negras tienen un peón aislado en E6. Pero bueno, en la partida ocurrió tras dama E7, caballo B5, acosando territorio negro, y además con idea de movilizar dicho caballo a D4 para bloquear así tal peón aislado. A6 siguieron las negras, buscando neutralizar dicho caballo, caballo D4, atacando doble, y además, como he dicho, bloqueando el peón de D4, cristalizando dicha debilidad. Caballo E5, siguieron las negras, centralizando el caballo. Veamos que ahora es posible el cambio de torres. B3, siguieron las blancas, evitando así que el caballo que se encuentra en E5 pueda mejorarse en calidad de puesto avanzado sobre C4. Alfil D7, siguieron las negras, evitando la captura de su alfil. Y bien, me parece que es un buen momento para evaluar la posición. Como sabrán, siempre que evaluamos una posición, lo primero que tenemos que ver es respecto sobre la seguridad de ambos reyes. Vale decir que ambos están seguros, si bien al parecer el avance de F3 ha debilitado un poco el enroque blanco. No creo que esto pueda ser considerado una debilidad, ya que la misma, para que sea debilidad, debería poder ser explotada de manera negativa por el bando negro. En segundo término, debemos ver las estructuras, y al respecto debo decir que entiendo que las blancas tienen 2 islas de peones en contra de 3 islas que tienen las negras, lo cual nos da la pauta respecto de que son las negras quienes no deben quedarse pasivas, más bien deben de jugar dinámico, y sobre todas las cosas no deberían cambiar piezas de manera indiscriminada. En cambio, las blancas, al tener mejor estructura, simplemente deberían forzar llegar al final y evitar todo contrajuego negro. En cuanto al material, diría que las blancas están mejor, sobre todo porque han logrado deshacerse del mejor alfil de las negras. En síntesis, en términos generales, podemos concluir que las blancas están mejor. Ahora bien, en estos momentos, Boris Gelfand, en su libro La toma de decisiones en el ajedrez, nos dice algo que a mi modo de ver resulta revelador. Leo textual: hasta el momento el plan de las blancas ha sido cambiar el alfil bueno de su oponente y consolidar. En esto han tenido éxito en su totalidad, así como en el poner sus piezas en posiciones ideales. La cuestión es, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo progresar? Una consideración importante es pensar en lo que las negras pueden hacer. La primera idea es cambiar torres y asegurarse antes de entrar en el final que tengan una sola debilidad, para luego poder tratar de aguantar. Y por el otro lado, para las negras existen posibles ideas de ataque, como el seguir con G6, para luego ir con su rey a G7 y poco a poco comenzar a ganar espacio, avanzando sobre el flanco de rey, explotando, por cierto, las rupturas. Pero en consecuencia, y atento que las blancas cuentan con ventaja, es decir, están sólidas, más activas y con menos debilidades de las que preocuparse, Boris Gelfand encuentra oportuno comenzar con la estrategia del estrangulamiento sobre el flanco de rey. Esto lo logrará comenzando a limitar todas las posibilidades de contrajuego negro hasta que se equivoque o colapse por sí mismo. Veamos entonces si en esta posición lo logra. Recordemos que está luchando contra el número 1 del ajedrez de ataque, y por eso ahora Boris Gelfand siguió con G4. Digamos entonces que las blancas pueden permitirse este movimiento debido a que su oponente no está muy activo. Claro que surgen problemas a largo plazo, ya que en parte se está cediendo la seguridad del rey, pero esto también es posible, habida cuenta de que el flanco central está estable, controlado, y como dice el concepto, en centro cerrado o controlado, ataque de flanco. Bueno, acá se comenzó a presionar. Gelfand igualmente se cuestiona, leo textual: una cuestión interesante es preguntarse si la ventaja blanca
es lo suficiente como para ganar el juego sin jugar G2, G4, es muy difícil de responder. Es mucho más fácil responder a la pregunta diciendo que su ventaja es más grande con el avance. Sigamos. Kasparov respondió con caballo G6. Por cierto, proponiendo el cambio de caballos, el cual entiendo que no debería ser aceptado, ya que ese caballo por las negras recapturarán del peón F y abrirán la posición, activando su torre. Justamente fue Ninsovich quien en su libro Mi Sistema nos decía que antes de capturar debemos evaluar a quién beneficia la liberación de la tensión. Bien, en este caso, el capturar beneficiaría a las negras, por lo que siguió con caballo G2. No estoy muy seguro que este sea un movimiento natural, comenta Gelfand. Aún si las negras capturasen en F4, las blancas mantendrían la ventaja. Caballo E8, siguió Kasparov con idea de llevar su caballo a D6, probablemente con la idea de disminuir así un impacto que puede generar el avance del peón G4 a G5 y evitar cualquier avance ulterior sobre H2, H4. Y ahora las blancas siguieron con torre por C8, alfil por C8, para que las únicas que tengan una torre activa sean las blancas. Torre C1, atacando, caballo D6, mejorando el caballo, y ahora alfil por G6. Las negras omitieron esa idea, y ahora en la partida capturan de peón H. H por G6, insisto, creo que acá había que capturar con el peón de F, de modo de activar a la torre. Pero bueno, H por G6, caballo F4, torre E8, siguió Kasparov, entiendo que renunciando a su peón de D5, perdón. Igualmente, supongamos que hubiera intentado defender el mismo con alfil E6. Bueno, este movimiento hubiera sido malo, ya que pierde con caballo por, y si F por E6, fortaleciendo la debilidad y permitiendo caballo por G6, que gana la partida en el acto, sin más remedio. Por todo ello, las negras siguieron con torre E8. Volvamos en la partida. Torre E8. Ah, cierto. Vale decir que otra variante importante que advierte Gelfand era, en vez de torre 8, la de dama G5. Veamos si dama G5, buscando activar dicha dama con táctica, ya que si ahora supongamos que las blancas siguen, por ejemplo, con torre C5, como para capturar el peón aislado y ganar así material, bueno, podrían activarse las negras muy seriamente con alfil por G4, sacrificando, activando incluso un ataque que no sé si llegaría muy lejos, ya que las blancas no deberían capturar. Ahora bien, si capturan con F por G4, las negras seguirían con caballo E4, ataque doble sobre las piezas pesadas. Pero bueno, esto no pasó en la partida. Volvamos. Tras caballo E4, perdón, tras caballo F4, las negras siguieron con torre E8. Caballo por D5, siguieron las blancas ganando material. Dama G5, siguieron las negras. Vale decir que en estos momentos el módulo de análisis me da 1,1 puntos arriba en favor de las blancas. Caballo F4, bloqueando la actividad de la dama. Otro movimiento posible era caballo E2. Incluso mejor, ya que luego seguirían con caballo F4 y la ventaja blanca es abrumadora. Pero bueno, volvamos. Caballo F4 se hizo en la partida. Dama E5, siguieron presionando E3. Vale decir que caballo F5 no era bueno por más que aproveche la clavada, ya que las blancas seguirían, por ejemplo, con torre C3, mejorando. Bueno, tras dama E5, caballo G2, y Boris Gelfand dice que en vez de caballo G2, E4 era muy fuerte, ya que salvaba el peón de E3.
Pero bueno, en la partida se realizó caballo G2, que además de proteger a su rey, hace posible el avance de H2, H4, y así poder seguir estrangulando. G5 siguió Kasparov, típico movimiento de profilaxis. Dama B4, siguieron las blancas, buen movimiento, ganando control. La partida siguió con caballo B5, caballo por B5, A por B5 y dama D4, proponiendo el cambio de damas. Dama E7, cambio de damas rechazado. Dama C5, renovando la solicitud de cambio de damas. Dama F6 y dama por B5, ganando otro peón. Torre D8. Gelfand dice, hasta este punto el juego blanco ha sido un éxito. Las blancas tienen 2 peones de ventaja y el contrajuego de las negras es limitado. Sin embargo, comenzarán los problemas técnicos y estaba en apuros de tiempo. Dama E2, alfil E6, dama F2, y dice Gelfand que sin rumbo, con miedo a tomar una decisión, el movimiento correcto en vez de dama F2 era torre D1, proponiendo el cambio de torres y evitando que las negras puedan invadir por segunda fila. A ver, veamos si en vez de dama F2, torre D1 parecía mejor, que por lo menos hace posible. A ver, si torre D1, torre por D1, y si dama por D1, lo que vio acá Gelfand es que las negras igualmente podían activarse peligrosamente con un dama B2, y eso lo inmovilizó. Lo cierto es que si dama D8, jaque, rey H7, dama por G5, y si dama A1 jaque, rey F2, dama por A2 jaque, y si rey G3, dama por B3. Si bien esto, según el módulo, es equilibrio, resulta muy difícil aceptar jugar así. En síntesis, por todo ello fue que mejor Boris Gelfand decidió mover dama F2, que por lo menos hace posible la ruptura en H4. Torre D3, siguieron las negras. Inteligente manera de buscar recuperar un peón tras el intercambio de piezas luego de la ruptura en H4, por lo que ahora las blancas siguieron a ver con H4, y tras ese movimiento Gelfand advierte que eligió el camino equivocado. G por H4, caballo por H4, G5, intermedia, obligando a que el caballo tenga que retroceder. Vale decir que Gelfand dice que en vez de G5, dama D8 era muy fuerte. A ver, si en vez de G5, dama D8, ya que ahora amenaza a ingresar por segunda. Obviamente Gelfand no lo iba a permitir, por lo que ahora torre C2 era imperioso, pudiendo en estos momentos, al menos las negras, forzar llegar a un final igualado con torre por E3, ya que si dama por E3, dama de 1 jaque, y a donde vaya el rey, por ejemplo a G2, dama por C2, jaque, y si rey G3, dama por A2, y la partida sigue en un final tablífero. Bien, volvamos. Tras G5 por parte de las negras, caballo G2, dama E5 y dama C2. Error grosero. Gelfand se excusa diciendo que estaba con apuros de tiempo, que le quedaban segundos en el reloj. Lo cierto es que acá el movimiento correcto era, en vez de dama C2, E4, solidificando la posición. Bien, las negras siguieron con, después de dama C2, con dama D6. A ver, dama C2 es mala porque no hay entrada posible sobre C8 ni C7, digamos en territorio negro. La casilla de C8 está cubierta e ir a C7 en una posición donde las negras están más activas, siquiera considerarlo parece a todas luces un error. Cuestión es que tras dama D6, caballo E1 siguió Gelfand, único movimiento que evita la invasión negra y que le cuesta un peón, torre por E3. Recuperando las negras un peón, no está de más decir que hasta este momento el módulo da igualdad absoluta. La partida siguió con dama F2 atacando, dama E5 defendiendo, caballo G2, torre E2, y para no ceder la segunda fila, Gelfand siguió con torre E1, por lo que torre por F2, torre por E5, torre por F3,
caballo E3, alfil D7, obviamente el alfil se dirige a custodiar sus peones, torre por G5, jaque, rey F8, y tras caballo F5, alfil por F5, G por F5, y en posición de igualdad absoluta, Kasparov propuso tablas y las mismas fueron aceptadas de inmediato. Buena partida. Sin dudas, a pesar de que Garry Kasparov logró salvar el juego, fue y con muchas dificultades, gracias a que pudo justo a tiempo cambiar su complicada posición de pasiva a una activa. Simplemente Garry ha debido contraatacar quizás con más fuerza y encuentro a esa la única explicación del por qué ha logrado salvarse. Obviamente Boris Gelfand ha cometido algunos errores que han sido explotados correctamente por Garry Kasparov. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Gelfand, además de evitar cometer ciertos errores, evitaba con éxito todo contrajuego negro, de modo de imponer su ataque con éxito? Creo que el estrangulamiento como estrategia es la estrategia correcta a aplicar, siempre y cuando se den ciertas condiciones. Primero, el bando que la aplique debe estar sólido, sin debilidades y con ventaja de desarrollo y actividad. Si aplicamos dicha estrategia a partir de determinado momento, a futuro, eliminando obviamente cualquier contrajuego enemigo posible, mejoraremos mucho. Bueno, espero que les haya gustado. Si así fue, te pido que te suscribas, dale like, comparte, deja tu comentario y bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos.